a Mateo. Mateo 6. Mateo 6, vamos a leer del 9 al 14. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos, por todos los siglos. Amén. Así, porque así perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, como todos sabemos, esta oración, ¿verdad? Algunos la toman como rezo. Es más conocida, es conocidísima por las religiones, por la religión popular, ¿verdad? Hasta vas por ahí, te dan una estampita y te la venden ahí unos cruceros y la ves y ya trae el Padre Nuestro por atrás y todo esto, ¿no? Entonces es una oración conocidísima. La oración modelo es lo más conocido que puedes encontrar en la Biblia, ¿verdad? Entonces es lo más conocido. Por nosotros también es lo más conocido que podemos ver al abrir nuestra Biblia. Ahí en el Evangelio de Mateo podemos ver el Padre Nuestro, ¿verdad? Y me encanta a mí esta parte. Hay una parte que me encanta, y es donde voy hoy a enfocarme un poco. No voy a... Porque si tomáramos la oración modelo y la descifráramos verso por verso, parte por parte, entonces sería algo muy enriquecedor. Podemos sacar miles de puntos, de temas, pero yo me quiero enfocar solamente a algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo. Y no sé si te has fijado, pero cuando tú lees, estás leyendo la palabra, de repente hay algo donde fijas tu mirada que llama mucho tu atención. Y ahí mero te quedas, ¿verdad? Y te quedas ahí en esa parte porque llama tu atención, porque Dios te está hablando en esa parte, a veces en una pequeña porción, muy pequeña, pero Dios te la hace muy enriquecedora, ¿no? Porque Dios te está hablando directamente. Entonces a mí Dios me habló de una forma muy especial, ahí en el versículo 6, en el versículo 10, perdón. Acompáñame, por favor. Dice, fíjate lo que dice: venga tu reino. Y aquí fue donde me llamó poderosísimamente la atención, cuando dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esa palabra de hágase tu voluntad me llamó mucho la atención. Y de ahí Dios me empezó a mover para un lado, para otro, y empezó a hablarme muy directamente a mí en lo personal. Pues vamos a ver qué fue lo que Dios me habló y qué fue lo que Dios nos va a hablar a nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que Dios nos habla primeramente personalmente, pero cuando oramos, le digo: Señor, ¿qué quieres que le comparta a tu iglesia? ¿Qué quieres que le comparta a mis hermanos, ¿no? Entonces, cuando Dios me habló esto, Dios me mostró que lo tenía que compartir a ustedes, ¿verdad? Porque yo sé que es palabra de Dios y es para cada uno de nosotros. Yo sé que Dios nos va a hablar grandemente, ¿ok? Hágase tu voluntad, porque es muy diferente a
a que se haga la voluntad de Dios o mi voluntad. Por lo regular, siempre sale ganando ¿cuál? Mi voluntad, ¿verdad? Entonces, vamos, fíjate, la oración aquí nos está diciendo, la oración modelo dice, hágase tu voluntad. Entonces, nos está diciendo, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien sabe cuál es la voluntad de Dios? Fíjate qué importante es esto, ¿no? Qué importante es conocer la voluntad de Dios, porque dice que oremos conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, a veces, por lo regular, siempre, muchas veces, a veces en eso andamos patinando, porque estamos orando conforme a nuestra voluntad, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros anhelamos, a lo que nosotros soñamos tener, querer, hacer. O sea, y en base a eso está basada nuestra oración delante de Dios. ¿Sí se han fijado en eso? Señor, dame esto, Señor, dame. Y Señor, esto. Y siempre estamos enfocados a nuestra voluntad, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros anhelamos. Pero ¿cómo voy a descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a empezar a descubrir cuál es su voluntad de Él? Conociendo la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, si yo no me doy a la tarea de abrir mi Biblia, no voy a entender y no voy a saber cómo debo de orar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, entiendo yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, a eso me voy a enfocar a mi oración. Porque la oración no nomás es pedir, dame, sino también qué hacer. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Enséñame tu voluntad. No va a venir un ángel y me va a decir, la voluntad de Dios es esta, ¿verdad que no? Por medio de su palabra voy a entender cuál es su voluntad. ¿Cómo debo de vivir? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué demandas de mí? Por medio de mi oración, por medio de mi relación con Dios, voy a empezar a entender cuál es la voluntad de Dios. Yo le hablo a mi Señor y Él me habla por medio de la palabra. Y por medio de la palabra estoy entendiendo, estoy descubriendo cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros siempre oramos y siempre pedimos y siempre decimos, pero a veces no va conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. A veces nosotros queremos tocar el corazón de Dios y nos ponemos en el papel de víctimas y empezamos a ver nuestra condición y empezamos a llorarle a Dios y decirle, ay Señor, por favor ayúdame, ay Señor, es que ya estoy bien amolado, ay Señor, estamos lloriqueando y eso no va a cambiar nada, ¿verdad? Porque yo puedo ir delante de Rico y puedo ir lloriqueándole a mi hermano Rico, ay hermano, fíjate que me está yendo re mal, pues préstame una lana, ¿no? Y a lo mejor a él sí lo puedo mover por ahí, ¿verdad? ¿Sabes qué, brother? ¿Sabes qué? Más, no te presto, más sabes que ahí te da una ofrendita, una ayuda, ¿no? Un apoyo. Pues gracias, hermano. Y ya logré tocar su corazón y con Dios no es así. ¿Verdad? Para que se nos quite eso de andar lloriqueándole siempre a Dios de que, ¡ay, Dios! ¡Ay! No, tenemos que entender cuál es su voluntad. Por medio de la palabra de Dios vamos a descubrir cuál es su voluntad. Y yo descubriendo la voluntad de Dios, entonces de esa manera voy a dirigir mi oración hacia Dios. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es tu propósito en esta situación, Señor? Muéstrame, háblame. Entonces me doy a la tarea, abro la palabra de Dios, oro antes para que Él me hable por medio de su palabra, porque no voy a abrir la Biblia y ay, donde caiga, ¿no? A la ruleta rusa, ¿no? ¿Qué cayó aquí? Pero no, voy a darme la tarea, orar, Señor Padre, muéstrame tu voluntad sobre esta situación, sobre lo que estoy pasando, sobre lo que estoy viviendo, y Dios me va a empezar a hablar, a revelar cuál es su voluntad para mi vida, para la situación, para lo que estoy viviendo, aún para lo que yo quiero, que a veces yo quiero, pero no es lo que Dios quiere.
¿verdad? Y a veces nos frustramos. Y a veces, pues, híjole, pues como no es así, pues mejor oro como las oraciones que están de moda, ¿no? Mejor decreto y mejor todas esas ondas, ¿no? Pero sabes que son oraciones frustradas que no van a llegar a ningún lado por medio de su voluntad, ni lloriqueándole. Decir, Señor, enséñame cuál es tu voluntad. Y sobre su voluntad voy a empezar a hablar con Él, ¿verdad? A exponerle mi situación, a exponerle lo que estoy viviendo, lo que me está sucediendo, lo que estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, queda claro que a Dios no lo vamos a tocar su corazón yéndole a chillar y Señor, Él ya sabe de lo que estamos pasando, o sea, no hay necesidad de ir, ¡ay, Señor! No, eso no es nada, eso no es aquí, ¿verdad? Aquí es, Señor, quiero conocer tu voluntad, ¿ok? Entonces vamos a ver esto. Fíjate qué importante es esto, ¿verdad? El Padre Nuestro. Digo que algo tan sencillo como Dios nos habla de una forma bien hermosa, bien hermosa. Híjole, de veras que yo estaba leyendo esta palabra y a veces nos la aventamos de corriendo, pero eso es sencillo porque así nos lo aprendieron, no nos lo enseñaron así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Y si no me lo sabía así de memoria y de corridito, no iba a ser mi primera comunión. Entonces, de veras, aunque así nos lo enseñaron y así lo traemos todavía a nuestra vida, ¿no? Y aún así todavía Padre Nuestro que estás en el cielo, y no, espérate, detente, ¿verdad? Detente. En los Salmos hay algo muy hermoso. No sé si se han fijado una frase del libro de los Salmos que dice Shelah. ¿Qué quiere decir eso? Alto, detente, medita, observa, reflexiona, haz un alto, reflexiona. ¿Qué onda ahí? ¿Verdad? Entonces así es en la palabra de Dios. En el Padre Nuestro, en la oración modelo, haz un Shelah, tranquilo, espacio, freno, detente, medita, ¿verdad? Pregúntale a Dios. Entonces, eso es hermoso esto de vivir y estar bajo la voluntad de Dios. Porque cuando yo estoy en la voluntad de Dios, vienen cosas tremendas a mi vida. Cuando yo estoy haciendo las cosas a mi voluntad, a lo que yo quiero, a mis deseos, a mis anhelos, no pasa nada. Pasan los años y yo sigo igual. Sigo aferrado en mi voluntad. ¿Ok? Porque no puede haber dos voluntades. O estoy en la voluntad de Dios o en mi voluntad. Pero si estoy en mi voluntad no va a pasar nada. Tengo que alinearme a la voluntad de Dios. Hágase, ¿cómo? Tu voluntad en la tierra como en el cielo, en nuestra vida. Que se haga su voluntad en mi vida, que se haga su voluntad en mi familia, que se haga su voluntad en la escuela, donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, que se haga su voluntad y empezar a vivir conforme a su voluntad. A mí me encanta este pasaje. Digo que de algo muy que está ahí, dice, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad. ¿Cómo de esta palabra, hágase tu voluntad, podemos sacar algo tremendo, ¿no? Cómo Dios nos empieza a hablar de esta cosa, de esta parte tan sencilla, te lleva a otra y a otra y a otra, y te das cuenta de que dices, híjole, la he estado regando. ¿Por qué? Porque no me he detenido a escuchar a Dios cuando me dice, hágase tu voluntad. Escucha, me tengo que alinear a su voluntad. Me tengo que alinear a su voluntad. Tengo que estar en su voluntad. Toda mi vida tiene que estar en su voluntad. ¿Cómo de algo que lo podemos ver tan sencillo es tan poderoso para nuestra vida? Porque eso nos alinea a la voluntad de Dios. Empezamos a ver un propósito para nuestra vida. El propósito de Dios es que yo viva conforme a su voluntad, que mis deseos vayan conforme a los deseos de Dios, que mis propósitos vayan conforme a los propósitos de Dios en su voluntad.
esto es algo muy, muy tremendo. Y Jesús les enseña esto, se dice, si ustedes quieren orar, si ustedes quieren rendirse delante de Dios, ustedes tienen que aprender y entender que se trata de la voluntad de Dios para ustedes. Cuando tú y yo entendemos que se trata de someternos, cuando tú y yo entendemos que no es conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, esto te lleva a someterte a la voluntad de Dios. Una oración sin rendición, sin someterte, no te va a llevar a ningún lado. Jesús les enseña esto a sus discípulos. ¿Quieren orar? Llegaron los discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les empieza a decir, ¿verdad? Mire, van a orar de esta manera, van a hacer de esta manera. Pero cuando les habla cuando dice, hágase tu voluntad, ustedes van a entender que se trata de someterse. ¿A quién le gusta someterse? ¿A qué no? Dice la palabra de Dios, sométanse los unos a los otros. ¿Qué es someter? Obedecer, ceder, morir, agradar. Entonces yo me someto a la voluntad de mi Dios. ¿Por qué? Porque me conviene. Porque me conviene morirme. Porque me conviene ceder. Porque voy a empezar entonces a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y ya no conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Me voy a empezar a alinear a su propósito, que es su voluntad. Acompáñame por favor a Primera de Juan. Primera de Juan 5:14. Fíjate cómo dice la palabra de Dios aquí. Es precioso el hablar, cuando Dios te habla acerca de su voluntad, es precioso. ¿Por qué? Porque van a venir bendiciones a tu vida, porque van a venir bendiciones tremendas para tu vida que tú ni te imaginas, es más que ni sueñas, van a venir esas bendiciones cuando empiezas a vivir en la voluntad de Dios, no en tu voluntad, más en la voluntad de nuestro Señor. Primera de Juan 5:14 al 15 dice, y esa es la confianza que tenemos en Él. Fíjate, hay una confianza, una seguridad, una certeza. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. ¿Ya ven cómo todo va cuadrando? Ya no estoy pidiendo conforme a mi voluntad, ¿verdad? A lo que yo quiero, a lo que... no. Ya me estoy alineando a la voluntad de mi Padre. Entonces de esta manera me estoy dirigiendo a Él. De esta manera estoy entablando mi relación con mi Señor. Y dice que Él me oye. Tengo la seguridad, tengo la certeza y la confianza la tengo en Él, en mi Señor. Dice que si yo le pido alguna cosa, es una de muchas, de miles, ¿verdad? Dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si yo pido conforme a mi voluntad, ¿Él me va a oír? No. Mi oración no va a llegar a su presencia. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
la seguridad de que va a venir una bendición grande a mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy conectado a la voluntad de Dios, dice que todas las peticiones que yo le haya hecho, las vamos a tener. ¿Por qué? Porque ya no estoy pidiendo para mis deleites. Dice que piden mal porque piden mal para... que no reciben porque piden mal. ¿Por qué? Porque piden para sus deleites, ¿verdad? Porque estoy enfocado en mi propia voluntad, no en la voluntad de Dios. Cuando yo empiezo a conocer el corazón de mi Dios, el corazón de mi Dios, aquí está en su palabra, entonces puedo descubrir cuál es su voluntad, qué es lo que hay en su corazón de mi Señor. Y entonces, conforme a eso, dirijo mi oración a mi Señor, dirijo mi relación, dirijo mi intimidad con mi Señor, y cosas tremendas van a pasar a nuestra vida. Cosas tremendas. Una de esas cosas es que escuchamos su palabra, porque a veces pensamos en que todo es lana y lana y lana, y no. La bendición más grande es que estás escuchando la palabra y que la estás entendiendo. Esa es una bendición grandísima. Yo puedo venir a la iglesia, pero escucho a la persona que está aquí hablando y bla, 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 bla. ¿De qué habló? ¿Quién sabe? Entonces no escuché la voz de mi Señor. Esa es una bendición grandísima, cuando tú entiendes la palabra de Dios y que la estás ingiriendo, que la estás saboreando, disfrutando, y dices, wow, ahora estoy entendiendo. Es una gran bendición porque estoy conectado con el corazón de mi Señor. De corazón a corazón estamos conectados, estamos en su propósito, en su voluntad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estoy conectado con mi Señor, en su voluntad. Estoy descubriendo cosas grandes, maravillosas, tremendas que yo no conocía y que no entendía. Estoy disfrutando de un gozo tremendo, un gozo que nadie en el mundo tiene, y ese gozo lo estoy experimentando. Esa bendición tan grande es lo que estoy disfrutando en este momento, porque estoy conectado a su voluntad. Yo amo a los que me aman. Estoy disfrutando del amor de mi Señor porque estoy conectado en su voluntad, en sus propósitos. Hebreos 13:21, por favor. Y una vez les decía de unos ingenieros en sistemas. Estos ingenieros inventaron un programa acerca del Evangelio de Mateo. No sé si se acuerdan, hace 5 o 6 meses les dije de este caso. Entonces estos ingenieros inventaron y crearon un sistema y lo metieron a una computadora donde tú podías preguntar todo y la computadora te iba a contestar todo lo que tú querías saber acerca del Evangelio de Mateo. Entonces le preguntaron a la computadora y le preguntaron y le dijeron, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros, ¿no? Para nosotros. Entonces la computadora dice, establecer su reino. Digo, ¿cómo es posible que una computadora sabe un propósito, uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas? Y a veces nosotros no entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y andamos preguntando y andamos viendo. Y qué increíble es que Windows, que Apple ya sabe cuál es el propósito de Dios. Y a veces nosotros no lo sabemos y no lo entendemos.
porque no nos damos a la tarea de descubrir su voluntad. Fíjate lo que dice Hebreos 13:21. Dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis ¿qué? Su voluntad. Tú y yo estamos llamados a alinearnos a su voluntad, no a nuestra voluntad. Tú y yo estamos llamados a vivir en su voluntad. Entonces van a venir bendiciones a nuestra vida. Te voy a hablar de una historia. De una historia que en un principio fue una historia muy, muy tremenda. De un hombre. De un hombre que estuvo una situación muy difícil, pasaron situaciones a su vida muy difícil por algo muy importante, que a lo mejor nos ha pasado a nosotros una situación así. ¿Alguno de nosotros? Ahí va. Acompáñenme por favor a Jonás. A Jonás. ¿Sí se acuerdan de la historia, verdad? Vamos a leer del 1 al 5 primeramente. Jonás. Hace muchos años conocí un amigo, y no sé por qué, pero él siempre me decía Jonás. De veras, yo todavía no era cristiano, ¿verdad? Y él me decía, según yo era su compadre, ¿no? Me decía, compadre Jonás. Digo, yo ni Jonás me llamo. Pero yo siempre le seguía la corriente, también, para no contradecirlo. Jonás. Ya cuando descubrí la historia de Jonás, dije, órale, a lo mejor está algo de la Biblia, ¿no? Vamos a leer Jonás 1. Dije del 1 al 5, dice. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y vea ¿a dónde? A Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó ¿para qué? A huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Se fue a otro lugar, ¿verdad? La voluntad de Dios, ¿qué le dijo que fuera a dónde? A Nínive. ¿Y a dónde se fue? La voluntad de Dios era: ve a Nínive. Y su voluntad, ahora sí que hizo como dicen, ¿verdad? Como dicen allá en mi rancho, hizo su regalada gana. Y así estamos nosotros. Dios nos dice una cosa y nosotros siempre hacemos lo contrario, ¿verdad? No vayas para allá, ahí vamos. Como la canción esa de hijita, no vayas al baile, ¿verdad? Y ahí van al baile. Y lo que les pasó. Entonces, siempre estamos luchando con Dios, peleando con Dios, rezongándole a Dios. Así como los chavos le rezongan a sus papás, ¿verdad? Tiende la cama, no la atiendo. Y así, entonces, así estamos. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de dónde? De la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno proclamaba a su Dios, y echaron al mar
los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había dejado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y le dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y las suertes cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por qué causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente que tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Entonces lo aventaron al mar, ¿verdad? Lo aventaron al mar. Se levantó una gran tormenta. A veces nosotros estamos en una situación así. Estamos en una tormenta bien fuerte, bien tremenda en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra relación con nuestra familia. Y a veces el punto es que no estamos haciendo la voluntad de Dios, y estamos haciendo nuestra voluntad, y se está levantando una tormenta en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, y se levantan tormentas fuertes a nuestra vida, y viene temor, viene terror a nuestras vidas. ¿Y cuál es la clave? De que estamos desobedeciendo a Dios, de que no estamos en su voluntad, no estamos haciendo su voluntad, sino estamos haciendo nuestra voluntad. Aquí Jonás estaba pagando los platos rotos de la desobediencia a Dios, de no estar en la voluntad de Dios, más hacer su voluntad. Y estaba pasando esa situación en la vida de él. Podemos ver después, ¿verdad?, qué pasa. Dice que lo avientan al mar y viene un enorme pez y se lo traga. Después él está 3 días, él empieza a orar a Dios, empieza a clamar a Dios, y Dios lo rescata del pez, y el pez lo arroja, y él entiende. Lección. Entendió una lección. No puedo vivir en contra de la voluntad de mi Dios. Si mi Dios me dijo por allá me tengo que dirigir. Estoy viviendo las consecuencias, estoy pasando las consecuencias que fueron terribles y pudieron haber sido aún más, porque no se alineó a la voluntad de Dios, fue desobediente a la voz de Dios. Fíjate, dice, y estaba huyendo de la presencia de Dios. Habrá alguien que huya de la presencia de Dios. Dios estaba viendo, y Dios provocó lo que estaba pasando. Dios tuvo cuidado cuando estaba en la tormenta, cuando lo arrojaron al mar, cuando vino el pez. Dios estaba ahí. Pero Dios quería que entendiera que no era su voluntad, que se tenía que hacer su voluntad.
y vinieron cosas tremendas. ¿Qué cosas estamos pasando en nuestras vidas, hermanos, en este momento? ¿Por qué crees que estás pasando esto? ¿Has hecho la voluntad de Dios? ¿Estás alineado a la voluntad de Dios? Pero ¿qué crees? Aún así Dios tiene cuidado de ti, porque Dios está esperando que te arrepientas, que vuelvas a los caminos del Señor, que vivas conforme a su voluntad. Dios es misericordioso, dice que es grande en misericordia. Dios está teniendo misericordia de nosotros, aún como somos, aunque le fallamos, aunque queremos vivir conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Porque vivir bajo la voluntad de Dios implica muchas cosas, mis hermanos. Morir, someternos, estar sujetos a... Entonces viene todo esto a nuestras vidas. Jonás la pasó feo, pero después, ¿qué hizo? Se alineó. ¿Y qué fue a hacer a Nínive? A predicar, a ser obediente a lo que Dios le dijo: ve y haz esto. Entonces fue a Nínive, sucedieron cosas tremendas en Nínive. Otra historia así ya para... ¿Cuánto tiempo tengo? Más bien, ¿cuánto me falta? Faltan 15 minutos. Me falta una hora. No, ya vamos rápido porque está haciendo calor y si Dios nos está hablando, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué me alargo, verdad? Si Dios nos está hablando, que sea lo que Él nos quiera hablar. Amén. Amén. Hay otra historia muy hermosa también, lo podemos ver en Cantares. Vamos a Cantares. Cantar de los Cantares. Esta es como muy románticas estas historias, ¿no? De Cantares y ay, así como de enamorados y ay, ¿ah, que sí, chavos? Chavos, chavas, jóvenes. ¿Quién vive enamorado en este momento? Todos estamos enamorados. Cristo. Cantares 5. Es una historia muy hermosa y tú puedes encontrar en este libro de Cantares. Dice: la amada está desesperada y dice: oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejor es su amor que el vino. Y está apasionada y desesperada por un encuentro con su amado. Pero él llega. Vamos a leerle. Cantares 5. Vamos a leer desde el 5, 6 en adelante. Dice: y abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Fíjate nada más. Dice: y yo abrí a mi amado, pero mi amado se había ido. Y había ya pasado. O sea, ya se fue, se había pasado de largo, ¿verdad? Él estuvo tocando. Dice, vamos a leer el inicio, dice, el 2. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz, dice, es la voz de mi amado que llama. O sea, estaba el amado llamando. Fíjate qué tremendo. Estaba la voz de mi amado llamando. Dice: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. A lo mejor aquí la mujer, la Sulamita, a lo mejor no era tan cursi, ¿verdad? Hay mujeres que no les gustan los hombres cursis, les gustan los rodos, les gusta sufrir, les gusta la vida, ¿verdad? Y luego de repente esta mujer así bien ruda, y que le gustaba la mala vida, y que la trataran mal, y que quién sabe qué. Y luego de repente llega el amado con esas palabras y dice, fíjate, escucha la voz de su amado, y dice: ábreme, paloma mía, amiga mía, perfecta mía. Dice: porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? O sea, él llegó
bañadito, perfumadito, ¿verdad? Dice, mi amado se metió, dice, mi amado metió su mano por la ventanilla, o sea, metió la mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de su amor. O sea, llegó el amado, le tocó, le dijo, aquí estoy, amada mía, preciosa mía, paloma mía, perfecta mía, y le habló con palabras dulces que llegaron al corazón. A ver, ¿cuál era la voluntad del amado? Que le abriera, que pasara tiempo con ella, con intimidad, algo hermoso, una noche maravillosa, algo tremendo. Pero pues ella estaba cansada, dormida, y ay, qué flojera, ya no está, ya llegó otra vez, y con sus palabras cursis, y no, mejor no. Bueno, ya cuando se levantó, dijo, ahora sí ya le abrí. Ay, ya no está. ¿Qué le pasó? La voluntad del amado era ¿verdad? ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios había sido de que todo lo que le pasó a esta mujer estaba pasando una consecuencia? De que no se alineó a la voluntad de su amado y se alineó a su propia voluntad. A su propia voluntad era, estoy cansada y me acabo de bañar y ya traigo mi mascarilla, o sea, cosas así, ¿no? Y que dijo, no, pues espérate, no, que se espere una hora, que al cabo, ¿verdad? Como Gerardo Reyes, amanece ahí en la banqueta. No le pasó así, aclarando, no le pasó así. El amado dijo, esperó, porque a veces aunque amemos a nuestras esposas, hay límites, ¿verdad? Entonces no era la voluntad de Dios que pasara todo lo que le pasó. La golpearon, le quitaron su manto, de que esta mujer después llorara desesperada y dígale que estoy enferma de amor por él, que vuelva, que regrese, es mi anhelo de mi corazón. Sí, pero no se alineó a la voluntad de Dios. Tuvo que pasar una situación tremenda. ¿Por qué? Porque no se alineó a la voluntad del amado. Pregunta: ¿tú te estás alineando a la voluntad de tu amado? Si no, te va a pasar lo que le pasó a esta mujer, Vino Jesús y te dijo, hey, hijo mío, te amo. Di mi vida por ti. Y a ti te importó más vivir al estilo de vida que tú quieres vivir, mas no al estilo de mi Señor, a corresponderle de su amor, a corresponder el gesto de amor que el Señor Jesús nos hizo por nosotros. Si Él dio su vida por mí, ¿qué más puedo hacer que adorarle, que rendirle adoración, que venir los domingos a escuchar su voz, su palabra, como Juan el discípulo que recargaba su oído a escuchar los latidos del corazón de Jesús, a escuchar su voz? ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿Estamos alineándonos a la voluntad de nuestro Señor? ¿O nos va a pasar lo que en lo que leímos en este pasaje? Después vamos a andar anhelando, Señor, ¿por qué no me hablaste en ese tiempo? Señor, sí, Él te estuvo hablando, pero tú cerraste tu entendimiento. ¿Por qué? Porque te enfocaste en tu voluntad, en lo que tú querías, mas no en lo que Él quería para ti. Concluyo. Jeremías 29:11.
Fíjate qué importante es vivir, estar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Conocer y descubrir la voluntad de Dios. Fíjate más qué hermoso es esto. Qué hermoso. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de ustedes. Dios tiene seguro cuáles son los pensamientos, cuáles son los propósitos que Dios tiene para ti. Los planes que Dios tiene para ti, los tiene trazados, bien definidos, qué es lo que Él quiere para ti. Y dice, pensamientos de paz. De paz. Y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que tú esperas tiene que ir alineado con el fin que el Señor tiene para nosotros. Pensamientos de bien, bendición para tu vida, una vida próspera en tu vida, matrimonios felices, matrimonios restaurados, hijos con vidas transformadas para honrar a sus papás, para poner en una eminencia, en un alto grado a sus papás. Él es mi papá. Lo que yo he aprendido, lo he aprendido por él, por mi papá, por mi mamá. De honra. Son pensamientos que Él tiene para nosotros, de bien. Hay una historia de un hombre que todos sabemos que este hombre, dice la palabra de Dios, que vivió, que fue conforme al corazón de Dios. ¿De quién estoy hablando? David. De David. Fíjate, hay una historia de David. Vamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. No, perdón, primer libro de Samuel. 17. Dijo Isaí a David. ¿Isaí quién es? El papá de David. Dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Qué importante es este pasaje. Porque este pasaje es el parteaguas de lo que viene. Es el parteaguas de lo que ha de venir. No sé si se han detenido en este pasaje, porque está a punto de suceder algo que marcó la historia de Israel. Algo que quedó ahí marcado en la historia, algo que todo el mundo conoce, aún la gente que no conoce del Evangelio de Dios, sabe la historia de David y Goliat. Estaba a punto de suceder algo tremendo para su vida, pero él tuvo que alinearse a la voluntad de su padre para que sucedieran cosas tremendas para su vida. ¿Tú sabías que hay cosas tremendas preparadas de parte de Dios? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darles el fin que esperan. Hay un plan de Dios, un propósito de Dios para nosotros, que está en su voluntad, pero tenemos que alinearnos a esa voluntad. David lo entendió bien claro. Y fíjate cómo Dios nos habla siempre en lo más sencillo, en lo más práctico, porque a veces queremos que Dios háblame, y que queremos escuchar una voz que salga por allá de las nubes, o subimos a un cerro y escuchar la voz de Dios. No, Dios nos habla en lo más sencillo y en lo más común. Lo más sencillo y lo más común acerca de la voluntad de Dios era ir
estar sujeto a la voluntad de su padre. ¿Cuál era la voluntad de su padre? Ve y lleva estos panes, lleva estos quesos allá al campamento a tus hermanos. Algo tan sencillo y tan práctico, ¿no? Y viene grande bendición. A mí cuando mi esposa me dice, Nicolás, cuando me dice mi esposa, agarra la olla del menudo y ve al menudo. Ahí estoy mamá, ¿no es cierto? Cuando me manda mi esposa al menudo, yo sé que va a haber gran bendición. Me estoy alineando. Entonces, Entonces David se alineó a la voluntad de su padre y vino una gran bendición. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera obedecido a su papá? O si hubiera cuestionado lo que su papá le dijo. Fíjate nada más. No hubiera habido esa gran bendición. Estaba a punto de suceder algo. O sea, no existiera la canción esa de Saúl mató a 1000, David a 10,000. O sea, no hubiera pasado eso. Por la obediencia, por estar alineado a la voluntad de su padre, sucedieron cosas tremendas a tu vida. Por algo tan sencillo. De ahí vinieron cosas grandes. Por eso David vivía conforme al corazón de Dios. Porque estaba alineado a la voluntad de su padre. Fíjate cómo parte desde algo bien simple, ¿no? Porque se alinea a la voluntad del Padre. Dios quiere que nos alineemos a la voluntad del Padre para que a nuestra vida vengan cosas tremendas. Porque a veces queremos la bendición, pero cuando vemos la voluntad de Dios, que Dios nos manda a hacer algo, ya no queremos. Aquí el padre de David mandó a hacer algo a David, y él fue, agarró los quesos y vámonos, se fue obediente, ni rezongó, y cosas tremendas vinieron. Después se le aparece el gigante y dice, pues ese gigante ¿qué? ¿Verdad? ¿Ese gigante qué? Es más poderoso mi Dios, es más poderoso mi Señor. Y a ese Dios que es tan poderoso, que es mi Señor, a Él yo me alineo. Y si Él me trajo aquí, es por un propósito. ¿Se acuerdan de la historia de Esther? ¿Qué le dijo el tío? Mardoqueo, ¿qué le dijo? Le dijo que fuera al palacio a interceder por el pueblo. Le dijo, vamos a leer, ya ahí concluyo. Esther 4. Después de Nehemías. Esther 4. Vamos a leer el 13 y el 14. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú a la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjate nada más. Dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Hay una canción de Marcela Gándara, no sé si la han escuchado, y dice, ¿cómo dice? ¿Para qué? Para este tiempo he llegado. Fíjate, Mardoqueo le dice, si no eres tú, va a venir otra persona y va a interceder. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Si tú no eres, va a suceder.
conmigo o sin mí, contigo o sin ti, Dios va a establecer su reino. Dios se va a manifestar poderosamente, pero yo quiero ser parte de esto. Yo como Esther, yo voy, yo le entro, como dice la canción, para este tiempo, para este momento, para este propósito. Yo fui creado para este propósito. Entonces ella entendió la voluntad de Dios para su vida. Dijo, yo me alineo a la voluntad de Dios y yo voy. Y si voy a morir, que muera. Pero yo voy a ser obediente a mi Señor. Yo voy a ser obediente. Y si perezco, que perezca. ¿Verdad? Y ella fue segura, porque Mardoqueo le dijo, si tú no eres, va a venir otra, pero va a ser otra. Contigo, sin ti, el reino de Dios avanza. El reino de Dios crece. Contigo, sin ti, va a venir misericordia de parte de Dios para su pueblo. Entonces dijo, no, yo me alineo a la voluntad de mi Dios, porque yo quiero ser parte de la historia. Yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser usada por Dios. ¿Alguien quiere ser usada por Dios? Alíneate a la voluntad de Dios. Para este tiempo hemos llegado, mis hermanos, para alinearnos a su propósito. Mi propósito tiene que ser su propósito. No depende de mí, depende de Él. Lo que importa no soy yo, quien importa es Él. Entonces me tengo que alinearme a su voluntad. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida. Pero para que eso suceda, tengo que someterme, alinearme, morirme a mí mismo, morirme a mi voluntad. El apóstol Pablo lo tiene bien claro. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es mi voluntad. Saulo de Tarso ya murió. Saulo de Tarso ya quedó atrás. Ahora vivo Pablo, siervo de Cristo, esclavo de Dios, esclavo del Señor Jesús. Y solamente vivo para agradarle, para hacer su voluntad. ¿Amén? Que Dios los bendiga, mis hermanos.